Se cumplen 2 años desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Guatemala, entre pérdidas humanas, económicas e historias de sobrevivencia. Centros de vacunación vacíos y sin atención a niños este fin de semana. Acuerdo para vacunar a menores entre los 6 y 11 años será publicado el lunes. Organizaciones sociales y grupos de jóvenes realizan manifestación para protestar contra diputados que aprobaron ley de protección a la vida y la familia. Cientos de personas hacen filas para turnos de la procesión de Jesús de los Milagros en la iglesia San José de la zona 1. Este lunes se espera la llegada de otras 4 familias ucranianas quienes recibirán refugio en el país. Matan a tiros a periodista estadounidense en Ucrania. Secretario de Seguridad Nacional dice que habrá consecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre, es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Comenzamos rápidamente con el detalle de las noticias y es que, como ya le anunciamos en titulares, hoy se cumplen 2 años desde que se conociera el primer caso de coronavirus en el país y fue precisamente en San Pedro Zacatepeques en donde se registró la primera muerte por el coronavirus. Nuestras cámaras estuvieron en el lugar y estos son los detalles. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento. Así anunciaba el ingreso oficial del COVID-19 en nuestro país el presidente Alejandro Yamatei. 2 días después se registró la primera muerte por esta pandemia en el territorio nacional. Era un hombre de 85 años. Entre el anuncio presidencial, la muerte de una persona y la filtración de datos de pacientes que pasaban cuarentena en sus casas, transcurrieron al menos 4 días, tiempo durante el cual se volteó la vista hacia San Pedro Zacatepeques. Resultó que el primer fallecido por COVID-19 era de ese municipio. Hoy día, una tumba en el cementerio del lugar contiene los restos de aquel hombre. La edificación pasó a ser un recuerdo del comienzo de las muertes por esta enfermedad en nuestro país. Para el alcalde Noé Boror, los problemas que trajo el establecimiento de la pandemia en el municipio tomó 2 vertientes fundamentales, la salud y la economía. En el aspecto de salud, ha sido importante la vacunación para la recuperación paulatina del lugar. Y hoy por hoy, pues, podemos decir que gracias al apoyo de la población del municipio de San Pedro, que ya llevamos un 98% de personas vacunadas con las 2 primeras dosis y llevamos un 60% con personas vacunadas con la tercera dosis, o sea que hemos tenido una buena anuencia de personas que se han vacunado. Entonces, con esto quiero decir que ya, y pues enfermos al momento, pues tenemos 20 enfermos con COVID y pues son hisopados positivos, pero no están graves, ¿verdad? La economía con el pasar de los meses ha ido progresando, aunque Boror indicó que les afecta significativamente los recientes aumentos a varios artículos de consumo diario, como también al combustible. San Pedro es un municipio industrial, pues se hace ropa acá en San Pedro, pues se había afectado mucho la economía al inicio de la pandemia, podría decir los primeros 6 meses de la pandemia, luego pues se logró recuperar la economía, pero ahora pues ustedes sabrán que la economía pues está en condiciones, la verdad, muy preocupantes para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Ha subido la gasolina, ha subido el gas, la canasta básica. Según el último informe del Ministerio de Salud, el municipio aparecía en el semáforo epidemiológico de color naranja, aunque el jefe edil espera que el territorio que rige sea también uno de los primeros en aparecer en la medición en verde. Nosotros, como sanpedranos, esperamos que nuestro municipio esté ya en verde en los próximos días. Estamos con esa esperanza, con ese entusiasmo, que sea uno de los primeros municipios que esté en verde cuando fue el municipio que inició con la pandemia.
Eric Ávila y Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Revisemos ahora cómo están las cifras a 2 años del inicio de la pandemia en el país. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 321 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 805.030 desde el inicio de la pandemia, efectuándose 3.251 pruebas para detectar posibles contagios del COVID-19. Pero hay más, la cifra de fallecidos es de 9 pacientes más, dando un total en todo el país de 17.153 decesos. Pero la cantidad de casos recuperados estimados es hasta el momento de 763.094. Finalmente, la cifra de casos activos estimados es de 24.783. Estas son cifras que corresponden al 12 de marzo de las 0 a las 23:59 horas. Bueno, y desde entonces Guatemala ha pasado por muchos procesos: el cierre del país, toques de queda, horarios restringidos para abrir negocios y transitar. La vida en el territorio nacional y en el mundo, como ustedes saben, cambió. Prensa Libre entrevistó a 24 personas para que explicaran cómo han vivido 24 meses de pandemia. Y aunque el final pues aún es incierto y lejano, ¿qué hará cuando termine? Esa es una de las preguntas que se realizó. Estas 24 personas intentaron resumir lo que harían en una palabra o en una frase. Veamos. Sería poder salir a la calle sin la mascarilla. ¿Salir? Agradecer. En una sola palabra creo que no puedo porque son muchas cosas. Quizás una frase sí sería, y sería dar gracias a Dios. Pues si es en una sola palabra diría reunión. Una obra de teatro con bastante elenco, ¿verdad? Es lo que anhelo, volver a hacer teatro. Darle infinitamente gracias a Dios, y yo especialmente darle gracias a Dios porque el Señor me dio otra oportunidad de vida. Convivir. Pues ya visitar familiares ya lejos, va usted. Tal vez una celebración de algún cumpleaños del papá o de la mamá. En una palabra sería abrazar. Pues a lo mejor no va a terminar. Yo me enfocaría en la innovación siempre. Pues a vender guate. Yo soy fiel creyente en la venta de turismo. Estudiar para poder mejorar mis oportunidades de trabajo. Darle gracias a Dios, ¿verdad? De que sobrevivimos esa etapa dura, difícil. Hacer lo que más me gusta. Disfrutar de lo que me encanta. Pues ahora que igual como ahorita están encerrados mis hijos a la casa y cuando ya ahí se acabe todo, pues sacarlos a pasear. En mi caso sería agradecer a Dios. Seguir trabajando. Tratar de solucionar los problemas económicos que nos dejó a todos. Pues yo creo que la pandemia no va a terminar, pero gracias a Dios y a las vacunas la podremos seguir controlando. Esas fueron las 24 voces a 24 meses del inicio de la pandemia en el país. Y bueno, los centros de vacunación tienen baja demanda y aún no están autorizados por las autoridades del Ministerio de Salud a aplicar vacunas contra el COVID-19 a niños de entre 6 a 11 años. Eso fue lo que captaron nuestras cámaras.
Sillas vacías y nada de filas de personas fue el panorama que se registró este fin de semana en los centros de vacunación, por lo menos en la Plaza de la Constitución y la Guardia de Honor. No hubo demanda masiva de vacunas y eso se ha reflejado en la aplicación escasa de dosis. Los anuncios discrepantes de las autoridades del Ministerio de Salud respecto al comienzo de la vacunación de niños tampoco ha tenido un efecto adverso en el funcionamiento de estos centros de vacunación. Los delegados de los puestos han relatado que en las últimas semanas la afluencia de personas ha sido baja. Las grandes filas solo aumentaron cuando se autorizó por parte del gobierno las vacunas de refuerzo y luego decayó la demanda. En cuanto a la aplicación de dosis para menores, algunos empleados de salud manifestaron que no tienen órdenes aún de atender a los niños y quizá a partir de lunes haya nuevas directrices. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Para tener una perspectiva más amplia de lo que ha pasado en estos 24 meses de pandemia, hemos invitado a la doctora Dalia Lau Bonilla, experta en biología molecular, para hablar sobre el tema. Así que, doctora Lau Bonilla, buenas noches, gracias por estar con Noticiero Guatevisión. ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que hemos vivido en estos últimos meses? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por la pregunta también, muy importante, cómo han pasado estos 2 años en que todo nos ha tocado vivir en esta pandemia. El balance, lamentablemente, si lo vemos de una forma general, es un balance negativo. Aunque pudimos adaptarnos, y creo que ese sería uno de los principales alcances que tuvimos. Muchos negocios pudieron adaptarse a esta nueva situación, donde pudieron, por ejemplo, vender en línea. Como decían las personas que entrevistaron a ustedes, el poder reconocer que el estar cerca, estar en familia, el dar gracias a Dios, pues esas eran cosas muy importantes en la vida que tal vez antes no se les había dado su valor. Lamentablemente el balance es negativo porque todavía podemos ver los números, más de 17,000 guatemaltecos fallecidos. Aparte de esos guatemaltecos fallecidos, pues gran cantidad de familias con una crisis económica incrementada por esta situación, y luego el bajo alcance nuevamente de los servicios de salud, de servicios de educación que vemos a nivel nacional, en lo que lamentablemente no pudimos adelantar, a pesar de que esta pandemia representaba una oportunidad para poder acercar esos servicios de salud, para poder mejorar los sistemas de educación a nivel nacional y que realmente no se quedaran atrás los niños principalmente y también los jóvenes en la educación pública durante estos 2 años, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues el balance es un balance negativo, ¿verdad? Ahora bien, doctora Lau Bonilla, preocupa el proceso de vacunación tomando en cuenta la pérdida de dosis principalmente. ¿Cómo ve las cosas para los siguientes días en ese tema? Es bastante preocupante, y es preocupante las declaraciones que ha hecho el señor presidente, donde él ha indicado que la vacunación para niños de 6 a 11 años ya empezaba el jueves de la semana pasada, e inmediatamente tenemos la comunicación del Ministerio de Salud diciendo que no es así, que todavía no empieza hasta que salgan directrices. Entonces, esa comunicación mixta, esos mensajes mixtos, lo único que hacen es confundir a la población y realmente no transmiten confianza. Por otro lado, no sabemos nada acerca de qué vacuna es la que se está proponiendo poner. Creemos, he leído a algunos columnistas, y realmente lo que creemos es que se trata de la vacuna Moderna, que es la que hay en existencia, y lamentablemente pues está cercana a vencer también, ¿verdad? De acuerdo a la información dada por el mismo Ministerio de Salud, las fechas de vencimiento de las vacunas, de las dosis que se tienen, están para finales de marzo y finales de abril. Pero no sabemos si se trata de estas dosis las que se van a colocar. Si bien es cierto que al menos en Europa se ha autorizado el uso de la vacuna Moderna para niños en este rango de edad, se necesita utilizar la mitad de la dosis, y hay un punto muy importante que yo esperaría que el Ministerio de Salud haya tomado en cuenta, que no es solo la dosis, el volumen de dosis, sino la aguja que se va a utilizar, la jeringa que se va a utilizar para administrarla, porque es muy importante que la jeringa sea la adecuada y se pueda utilizar exactamente la dosis requerida
para este rango de edad. Les comento esto, aunque parezca algo trivial, pero el utilizar agujas, jeringas que no son del volumen adecuado causa que la persona que está vacunando no pueda medir exactamente el volumen de vacuna que va a aplicar, y tomando en cuenta que son niños, el aplicar una dosis mayor podría llevar a que la reacción sea más fuerte, y si se aplica una dosis menor, porque no se puede ver bien en esas jeringas, pues no se logre la protección necesaria. Entonces sí es muy preocupante los mensajes mixtos que ha habido, y esto se agrega a la desconfianza que ya hemos visto en un gran porcentaje de la población que no quiere vacunarse precisamente por esos mensajes que se han dado, ¿verdad? Que es lo que se refleja en los centros de vacunación, que ustedes han visto que la afluencia ha bajado significativamente y realmente nos quedamos estancados en el mismo porcentaje de vacunación que teníamos de hace por lo menos 2 meses, ¿verdad? Bien, pues doctora Lau Bonilla, muchas gracias por sus comentarios esta noche para Noticiero Guatevisión, y ese último dato muy importante, darle seguimiento el día de mañana, cuando según las autoridades de salud estarán publicando este acuerdo gubernativo para proceder precisamente con la vacunación a menores entre los 6 y 11 años de edad. Era la doctora Dalia Lau Bonilla. Buenas noches, doctora. Gracias. Bien, y mientras tanto vamos a cambiar de tema para contarles que esta noche la imagen de Jesús Nazareno de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, recorre calles y avenidas de las zonas 1 y 3 de la ciudad de Guatemala. La procesión salió del templo a las 3 de la tarde. Ayer también hubo cortejos procesionales, y estos son los detalles. Esta tarde a las 15 horas salió de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, en procesión la imagen de Jesús Nazareno. Decenas de cucuruchos con trajes morados empezaron el recorrido. La procesión de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, recorrerá en la ciudad de Guatemala las zonas 1 y 3 y finalizará a las 21 horas. Este año los bomberos municipales iban al frente del cortejo procesional y se les reconoce el servicio a la población. Tiene un mérito delante de Dios, así que reciban humildemente de parte de la parroquia y de la hermandad, en la presencia del señor alcalde, este homenaje para ustedes y para todos aquellos bomberos que entregan su vida día a día. La Hermandad de Cruzados de Cristo de la parroquia manifestaron que lo inédito de la procesión este año es que su recorrido es más corto, eso debido a la pandemia por el COVID-19. En estos momentos, la imagen del Nazareno recorre las calles del centro histórico. Además, el templo de Santa Teresa la tarde del sábado en procesión celebró los 50 años de consagración de la imagen de Jesús Nazareno del Rescate, que recorrió varias calles de la zona 1 capitalina. Según la rectoría, el actual templo de Santa Teresa de Jesús data de 1978, pues tuvo que ser reconstruido tras el terremoto de 1976, pero desde 1927 existía la tradición de la procesión de Jesús Nazareno del Rescate y por diversas causas no pudo salir en años consecutivos. En 1957 se logró oficializar la procesión que sale el miércoles santo con el Nazareno y luego de varias gestiones se logró llevar a cabo un solemne ritual el 10 de marzo de 1972, donde fue consagrada la imagen de Jesús. Además, este domingo la rectoría del Santuario del Señor de San José empezó las inscripciones y entregas de turnos para la procesión del Domingo de Ramos. Hubo largas filas de feligreses apartando el turno respectivo y no hubo complicaciones. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Este lunes se espera la llegada al país de más familias ucranianas que permanecerán como refugiados por la guerra. Detalles al volver. Llegó la autoferia de verano a Toyota. Del 10 al 20 de marzo en Forum Majadas. Te esperamos. PBX 1705. 80 años. Coviño está.
Ya estamos de regreso con los sucesos del fin de semana. Les cuento que Rigoberto de Jesús Ortega Jiménez, de 32 años, fue capturado en el caserío El Roblar, en Aldea La Paz, en Jalapa, cuando abusaba de un menor de 12 años en el interior de un mototaxi. El menor manifestó que Ortega Jiménez, bajo engaños, hizo que se subiera al referido vehículo, llevándolo a una parte oscura de ese caserío, donde fue descubierto en flagrancia. El niño fue trasladado a un centro asistencial para realizar los análisis de salud correspondientes. Según UNICEF, en Guatemala cada día se reportan 23 casos de abuso sexual a niñas y adolescentes y nacen 6 bebés de niñas menores de 14 años producto de una violación. Muchos abusos y violaciones no se denuncian y quedan en la impunidad. Un camión cisterna cargado de combustible se estrelló este domingo en un puente ubicado en el kilómetro 134 en jurisdicción de Salamá, Baja Verapaz. Y bueno, hay más información. Unidades de emergencia de la Cruz Roja Guatemalteca, bomberos municipales, departamentales y bomberos voluntarios fueron destacados al lugar y confirmaron que el piloto del vehículo pesado aparentemente cargado con combustible perdió el control, chocó en el puente y luego volcó, provocando explosiones e incendiándose inmediatamente. Las personas comentan que la cabina del vehículo se quemó por completo, pero minutos antes el piloto logró salir y resultó ileso. Los bomberos le brindaron atención médica en el lugar. Y el fin de semana los precios de los combustibles se registraron bajas en comparación con el ritmo de aumento. Y bueno, en la semana hubo precios de 40 quetzales por galón y este domingo los valores bajaron. Y el galón de combustible, por ejemplo, llegó a 37 quetzales. En el mercado internacional los precios del crudo no se han estabilizado por el conflicto de Rusia con Ucrania. Los gobiernos siguen en negociaciones. Mientras eso ocurre en el resto del mundo, hay efecto y Guatemala no ha sido la excepción. Otro de los asuntos que se ha observado del aumento del combustible pues está relacionado con los incrementos de precios en productos y servicios. Esta semana se estará discutiendo en el país el aumento del precio del pasaje en autobuses. Y este fin de semana decenas de personas caminaron desde la Plaza El Obelisco y la Avenida Bolívar hacia el centro histórico de la ciudad de Guatemala en protesta por el decreto 18-2022 que aprobaron esta semana diputados del Congreso de la República. Es la ley para la protección de la vida y la familia. La mayoría de las personas que participaron en la marcha son jóvenes que se identifican con grupos de la diversidad sexual. Los jóvenes portaban mantas y carteles en los que se recriminan a los legisladores el hecho de haber propuesto una iniciativa que a su criterio limita los derechos. Había carteles que cuestionaban también al legislativo la intención y el espíritu de la normativa. ¿Qué tanto miedo tienen a nuestras libertades? Se leía, entre otros. Pago mis impuestos mensualmente y por eso estoy acá, con todo ese derecho de que como buen ciudadano tributo al Estado, vengo a exigir que este paquete de leyes regresivas, vengo a exigir el cese de la criminalización de defensoras y defensoras de derechos humanos, que son guatemaltecas y guatemaltecos. Estamos aquí porque estamos hartas que hombres sigan decidiendo sobre nuestro futuro. Y para este domingo y por lo menos hasta el día martes se mantendrán nublados parciales a totales de regiones del norte al centro del país con posibilidad de lloviznas o lluvias. Para el miércoles se observa el acercamiento de un frente frío muy débil al norte de la península de Yucatán, según reporte del INSIBUME. Y es que el viento norte gradualmente disminuye a partir del miércoles, pudiendo cambiar a sur en horas de la tarde. Para esta semana las temperaturas
temperaturas máximas no se presentarán tan altas como la semana que estamos terminando. Sin embargo, a partir del jueves 17 de marzo, tomen en cuenta, pueden incrementar hacia el fin de semana. Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante la persistencia de las lluvias, principalmente sobre las regiones norte, franja transversal del norte también y del Caribe, así como se observó durante este fin de semana. Y las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración confirmaron que esta semana continuarán llegando al país ciudadanos ucranianos que permanecerán en calidad de refugiados. Este fin de semana ingresaron más ciudadanos ucranianos a Guatemala. Todos salieron de Ucrania debido a la invasión de Rusia a su país. Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración desde el miércoles último habían anunciado que llegarían a Guatemala ciudadanos ucranianos que buscaron refugio debido al conflicto bélico. El viernes último, a las 20:30 horas, vino a Guatemala el primer vuelo con ciudadanos ucranianos. Es importante destacar que 3 padres de familia residentes en Guatemala realizaron solicitud de refugio para sus familias y luego de las evaluaciones correspondientes, el Instituto Guatemalteco de Migración extendió un pase especial por razones humanitarias y con ello garantizar el ingreso y permanencia en territorio guatemalteco. En el segundo vuelo venían 2 familias y entre ellos menores. Las autoridades de migración destacaron que se cumplieron con los requisitos para efectuar el traslado. En ese sentido, venían 2 familias, madre e hijos, haciendo un total de 4 personas. Para la próxima semana se espera la llegada de más personas bajo la misma condición. Las coordinaciones se realizan con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Ucrania en Guatemala, aclaró Migración. Reportó Edwin Pitán. Llegó la Autoferia de Verano a Toyota, del 10 al 20 de marzo en Forum Majadas. Te esperamos. PBX 1705. 80 años. Cofiño está. Matan a periodista estadounidense en Ucrania mientras autoridades norteamericanas lanzan advertencia. Esto y más al volver. Llegó la Autoferia de Verano a Toyota, del 10 al 20 de marzo en Forum Majadas. Te esperamos. PBX 1705. 80 años. Cofiño está. Bien, estamos de regreso con las noticias internacionales. Continúa el asedio de ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas. Las Fuerzas Armadas de Rusia estrecharon el sábado el cerco sobre la capital Kiev y continuaron bombardeando las urbes de Mykolaiv y Mariupol. En este puerto estratégico del mar de Azov, la organización Médicos Sin Fronteras advirtió de una situación desesperada, mientras que el gobierno ucraniano denunció que las tropas rusas no han permitido que entre su ayuda humanitaria, lo que está generando una gran crisis. Rusia, por su parte, denunció a las fuerzas ucranianas de violaciones del derecho humanitario, como asesinatos extrajudiciales de opositores, toma de rehenes por parte de civiles y su uso como escudo humano. Señalamientos que Francia tachó de mentiras. Y el periodista estadounidense Brent Rinot fue asesinado a tiros en Irpin, en las afueras de Kiev, en Ucrania. Su cuerpo fue recuperado por la policía. Un cirujano voluntario para la defensa territorial ucraniana dijo que uno de los estadounidenses murió instantáneamente. Otro quedó herido junto con un ucraniano que les acompañaba. Los funcionarios ucranianos culpan a las fuerzas rusas por el tiro, pero las circunstancias exactas no estaban claras. Brent era un fotógrafo y cinematógrafo de talento que había contribuido con el New York Times a lo largo de los años, dice una declaración del editor gerente de ese medio. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos prometió aplicar las consecuencias apropiadas por la muerte del periodista. Y el Papa Francisco hace un llamado sincero por el fin de la masacre y el ataque armado inaceptable en Ucrania, que Rusia invadió el mes pasado. Hablando después de sus oraciones semanales del Ángelus este domingo, condena la situación que se está viviendo en esos países de matar a niños y civiles y agrega: en el nombre de Dios, detengan esta masacre que se está registrando en Ucrania.
Irán reivindicó un ataque con misiles perpetrado este domingo contra Erbil en Irak y afirmó que los tiros apuntaban contra un centro estratégico israelí, pese a que las autoridades kurdas niegan la existencia de una dependencia de ese país en la ciudad. La administración de la región autónoma iraquí del Kurdistán informó previamente que 12 misiles fueron lanzados contra Erbil antes del atardecer del sábado, apuntando contra intereses de Estados Unidos. 2 civiles resultaron levemente heridos en el ataque que causó daños materiales, según esa fuente. Más tarde, los guardianes de la revolución de Irán confirmaron haber disparado esos proyectiles y afirmaron que apuntaban contra instalaciones utilizadas por Israel, aliado de Estados Unidos. El ataque se produjo cerca de 2 semanas después de que 2 oficiales de los guardianes de la revolución de Irán fueran abatidos en Siria en un bombardeo atribuido a Israel, aliado clave de Estados Unidos. En otras noticias en Latinoamérica, este sábado fue el primer día de Gabriel Boric como presidente de Chile. El nuevo mandatario asistió a una ceremonia con pueblos originarios en el Palacio Presidencial de la Moneda. Boric y la primera dama recibieron uno por uno las peticiones y buenos augurios que los 7 pueblos indígenas de Chile representados. Posteriormente, Boric se tomó la foto protocolar con ministros y viceministros. Más tarde, el mandatario se dirigió a la Catedral de Santiago junto a los miembros de su gabinete, compuesto por 14 mujeres y 10 hombres, para presenciar una ceremonia católica de oración por Chile. Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, con 36 años, llegó al poder con la promesa de instaurar un estado de bienestar social. Su gobierno deberá dar respuesta a los reclamos por mejor salud, educación y jubilación, así como reducir la desigualdad social en el país. Llegó la Autoferia de Verano a Toyota, del 10 al 20 de marzo en Forum Majadas. ¡Te esperamos! PBX 1705. 80 años. Cofiño está. Y pese a los efectos de la pandemia, pobladores de Zipacate y El Naranjo trabajan para rescatar los manglares. Al volver le contamos más. La pandemia ha afectado a miles de personas en las costas del país, pero ahora este paraíso perdido ha sido recuperado por sus pobladores. Tenemos más detalles en el Ente de Domingo. Los desafíos planteados por el cambio climático y la pandemia son bastante complejos, dando como resultado el retroceso en la lucha contra la pobreza a nivel global. Tanto la región latinoamericana como Guatemala se encuentran en un momento único de inflexión, pues tratan de recuperarse de estas crisis actuando rápido y de manera innovadora. Es por eso que en conjunto con el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, CONAP, el Ministerio de Ambiente y Wildlife Conservation Society, se crea el proyecto Creación de capacidades en ecoturismo comunitario para jóvenes del área del Parque Nacional Zipacate Naranjo. Se ha conseguido, por un lado, empoderar a la juventud de toda esta zona, empoderarla dándoles capacitaciones. Hoy en día hay nuevos guías turísticos, más de 36. Hay a su vez jóvenes que han sido capacitados en la identificación de aves y a su vez toda la comunidad ha aprendido de la diversidad biológica que existe en esta zona. Este proyecto busca apoyar a las comunidades para lograr una recuperación de la pandemia más rápida, justa y sostenible. Según el PNUD, este programa demuestra que áreas geográficas con alto valor de conservación pueden ser motores de desarrollo social y económico, mientras se usan sosteniblemente los recursos naturales. Han sido capacitadas más de 400 personas en este corredor Zipacate El Naranjo. Son jóvenes mayoritariamente que han aportado su tiempo de manera virtual y presencial para fortalecer los temas de biodiversidad, de cambio climático, de ver este corredor. Como parte de las acciones en este proyecto, se creó el programa piloto de monitoreo comunitario de aves acuáticas. Algunos de los jóvenes beneficiados con este programa se han convertido en expertos en aviturismo y han pintado murales en honor a la variedad de aves que se encuentran en el lugar. Este mural tiene un significado de unir
a un continente de norte a sur. Como podemos ver acá, a mi derecha tenemos el sur y a la izquierda tenemos el norte. Este mural se hizo para que las personas se unieran en un ser y que miren la importancia que son las aves, la migración que hacen, ¿verdad? Que hacen de norte a sur. Para nosotros es muy importante y creemos en la capacidad de los jóvenes, ¿verdad? Que siempre tenemos que aportar y tratar de que los jóvenes se empoderen porque es la conservación de sus áreas. Y creemos también que la sostenibilidad de los proyectos es clave, ¿verdad? Para que estos tengan un impacto a futuro. Ubicada en el departamento de Escuintla, la zona costera de Zipacate Naranjo es una de las áreas de alto valor social, económico y ambiental del Pacífico de Guatemala. Cuenta con ecosistemas variados como los manglares, claves para el crecimiento de camarones y peces y fundamentalmente para la economía local. José Moreira, coordinador del programa marino, puntualizó que el respaldo comunitario es muy importante para seguir impulsando la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica en la zona marina y costera del Pacífico. Para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Vamos a nuestro segmento de tecnología. Les cuento que el Tecnológico de Monterrey ha invertido un total de 12 millones de pesos mexicanos en 2 instalaciones dedicadas a los juegos electrónicos con equipos de punta. Así que a continuación conocemos los detalles. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. El Tecnológico de Monterrey apuesta por los juegos electrónicos y la muestra está en la construcción de 2 instalaciones conocidas como eSports Arenas, una en Guadalajara y otra en Monterrey, la cual fue inaugurada este jueves. Es la institución educativa en México y América Latina que más ha invertido para el desarrollo de esta nueva actividad, que ya es una industria millonaria a nivel global. El valor de la inversión se estima en unos 12 millones de pesos mexicanos. En gran medida los costos los asumieron los patrocinadores que se han comprometido con este proyecto, dijo Mario Adrián Flores Castro, vicepresidente de la región norte de la universidad. Pero ¿por qué invierte y apuesta el TEC por los eSports? Para tener un arma de atracción de talentos, sumar nuevos alumnos, ser una universidad que está en las nuevas tendencias y la posibilidad de sumar aliados y socios comerciales. En la actualidad, la universidad es organizadora de 4 torneos: eSports Cup, eSports Challenge, eSports Invitational y los eSports Trends. Los videojuegos presentes son League of Legends, Clash Royale, FIFA, Madden NFL y Rocket League. El TEC no es la única universidad que ha apostado por los eSports en México. La Anáhuac, la Universidad Iberoamericana y la UNAM son solo algunas que han decidido tener su equipo, pero ninguna con la infraestructura del Tecnológico de Monterrey. Además del desarrollo de habilidades como coordinación motora, solución de problemas, memoria y socialización, el TEC de Monterrey también ha visto a los eSports como un elemento de tracción de nuevos o posibles alumnos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos con detalles de la novela La noche viene sin ti, la más reciente publicación del escritor y abogado guatemalteco Julio Prado. Buenas noches, que descansen. El escritor y abogado guatemalteco Julio Prado presentó recientemente su última novela titulada La noche viene sin ti. Se llama así porque quería pensar en las madres a cuyos hijos fueron robados durante el periodo del 2006 al 2008 en Guatemala para darlos en adopción irregular. Y se llama así porque es la historia de un fiscal que intenta recuperar a esos niños recibiendo las denuncias de estos casos tan graves que ocurrieron en Guatemala. Esta es una historia cercana a Prado, quien tiene un pasado como fiscal e investigador en materia de niñez y trata de personas, por lo que el libro es también una invitación a dialogar sobre uno de los episodios más oscuros en la historia de Guatemala. El intento de explicarles cómo hace 13 años Guatemala estaba vendiendo niños en adopción hacia el extranjero. Y hoy, gracias a la intervención de la justicia guatemalteca, se logró detener un horror como ese.
Sin embargo, creo yo, las preguntas de por qué hacíamos esas cosas y por qué permitíamos como sociedad que ocurrieran, todavía no las hemos contestado porque no lo hemos conversado lo suficiente. Y quizá esta es la invitación a que hablemos de cosas tan importantes como esta. De acuerdo con el autor, aunque se trata de una novela de ficción, algunos de los casos en los que trabajó en la vida real le ayudaron a pavimentar su narrativa. Algunos están basados en casos que yo tuve a mi cargo cuando era fiscal, con algunas modificaciones, por supuesto, porque, como le digo, la imaginación tiene que jugar un rol importante para poder explicar al lector las cosas. Además, el autor comenta cuál fue una de sus principales motivaciones para escribir La noche viene sin ti. La necesidad de contarlo me surgió cuando supe que había asociaciones de víctimas de casos de trata de personas, que son niños que fueron dados en adopción y que ahora son adultos y que se hacen preguntas sobre quiénes eran y por qué sus padres los dieron en adopción. Y yo creo que parte de mi interés era ayudarles a contestar esas preguntas a estas personas. Esta es una novela disfrutable principalmente para quienes gozan de las historias detectivescas y policiales. El libro se empieza a vender desde Canadá hasta Panamá, República Dominicana, y a la vez también se empezó ya a distribuir en Sudamérica, en Bolivia, Paraguay, Ecuador. Entonces creo que es una buena ventana para las historias que salen desde acá y para los autores locales, y eso me tiene muy contento y agradecido. La obra de Prado, publicada por la prestigiosa casa editorial Alfaguara, ha despertado gran interés en varios países e incluso hay conversaciones para su traducción a otros idiomas. La noche viene sin ti está disponible en librerías Sofos y de museo a un precio de 175 quetzales, mientras que en formato digital se puede encontrar en plataformas como Amazon. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.